Se escucha adelante, pero atrás medio como que están dormidos todavía, che. Bueno, hoy tenemos el penúltimo mensaje de esta campaña tan hermosa, tan bendecida para nuestros días. Y vamos a ver un tema muy lindo. Realmente hay mucho en la Biblia para hablar de esto. Y es el tema de el discípulo y su Señor. Antes que nada, vamos a disponer un pequeño tiempo de oración y luego tengamos las Biblias preparadas para que naveguemos en las Escrituras. Bendito Señor, te damos gracias por poder abrir y exponer tu palabra. Te pedimos que traigas luz a nuestros corazones, entendimiento y también encontremos guía sobre lo que tú tienes para enseñar a tu iglesia, Señor. Te rogamos que podamos disfrutar esta exposición de tu palabra, de la Biblia, Señor, de esta apertura, que podemos hacerlo tranquilamente en este país. Y te damos gracias y gloria por eso, Señor. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, antes que nada vamos a una pequeña introducción sobre el tema que trata justamente de el discípulo y su Señor. No va a entrar el tema de el discipulado, sino este mensaje se va a concentrar en el discípulo. Es muy interesante, muy oportuno, pero si queremos hacer una pequeña introducción y un poco de historia, vamos a ver que en el Antiguo Testamento la palabra discípulo se usa pocas veces, aunque en la práctica es muy respaldada por las costumbres del pueblo de Israel. Lo que se puede encontrar en el Antiguo Testamento con palabras similares, análogas, en el hebreo, puede ser quizás en 1 Crónicas 25:8, donde la palabra usada es talmid o aprendiz, sería en español, y está hablando de un equipo de música para lo que sería el templo, las ordenanzas, y los aprendices de esos instrumentos. Luego también el profeta Isaías tenía sus discípulos. En realidad varios profetas tenían sus discípulos. Y desde los tiempos de Samuel se construyó lo que se conoce en las Escrituras en el tiempo de los profetas, una escuela de los profetas para los hijos de los profetas. No todos recibieron esa educación formal, por así decir. En el caso de Isaías, instruir requiere pararse al costado y caminar junto. ¿Dónde podemos ver esa figura de discipulado? Como era costumbre y el modelo de Dios para el pueblo de Israel, en la familia. Hay un texto, unos lindos pasajes en Deuteronomio capítulo 6, que habla de una de las responsabilidades del padre y habla de la enseñanza hacia sus hijos. Enseñarás a tus hijos en el momento de descanso, en las salidas, al comenzar la mañana y al terminar la noche, durante el camino, y las clavarás en tus puertas. Está hablando de la ley que había sido entregada por Moisés al pueblo de Israel. Está hablando de la paternidad. Un dato no menor, el discipulado, mis queridos, empieza en la casa, no en la iglesia. Para aquellos padres, claro, que son creyentes, el discipulado no va a empezar en la guardería, ni tampoco en el junior, ni en el club bíblico, ni tampoco va a terminar en lazos de amor. Aquel que viene a Cristo es discípulo toda la vida. Y una de las responsabilidades del padre, de la madre también, es la instrucción de sus hijos. Pero llegado a ese modelo, vemos que los profetas, como bien decíamos, tenían sus discípulos, a veces llamados siervos, y esos mismos siervos les decían Señor a esos profetas. Uno de los casos más notorios es Eliseo con Elías. En 2 Reyes, capítulo 2, versículo 3, a Eliseo le informa que su Señor
será tomado. Elías va a 2 ciudades y Eliseo lo acompaña, y a donde iba, los hijos de los profetas le decía: ¿tú sabes que tu Señor te será tomado? Esa palabra Señor, Adón en el hebreo, habla justamente como identificar al maestro, que luego en el tiempo posterior a los reyes y los profetas, luego del tiempo intertestamentario, cuando se empiezan a formar las sinagogas, esas personas empiezan a adquirir otro concepto, y ahí es donde entra el rabí o rabino. En el tiempo de los profetas se les llamaba Señor porque literalmente eran siervos de los profetas, eran aprendices, eran instruidos, pero vivían con ellos, los acompañaban a todos lados, a todos los lugares, comían con ellos. Un modelo excelente y fuerte de lo que era el discipulado, de la transmisión, ¿no?, de lo que una persona sabía y también era. Si uno quiere resumir lo que es el discipulado en pocas palabras, sería reproducirte en otro, transmitir lo que sos. Y los profetas lo hacían comúnmente en sus tiempos. Luego vemos en el Nuevo Testamento que la palabra discípulo aparece 270 veces. A veces se usa a los discípulos como seguidor de nuestro Señor Jesús. Se usa también otros nombres como santos, que se va a notar más en las cartas de los apóstoles, y a veces en menos frecuencia creyentes, y solo 3 veces cristianos, ¿no?, pequeños Cristo. Pero donde más aparece la palabra discípulos es en los evangelios y Hechos de los Apóstoles. Lo interesante es que el Señor llama a sus discípulos, elige a sus discípulos, y algunos, en ese caso 12, que tuvieron un propósito específico, el llamado al apostolado, pero aún así tenían muchos más discípulos, el Señor, como así también lo tuvo Juan el Bautista, entre otros, luego de los apóstoles. Y también en un tiempo fueron llamados los nazarenos, por Jesús de Nazaret, o los del camino, que también lo mencionó Dani en su mensaje. No me acuerdo si era en el domingo o en uno de los programas. Pero vemos que la palabra discípulo está impregnada en toda la Biblia. El Señor quiere mostrarnos cuáles son esas características de un discípulo de Cristo. En la Escritura podemos encontrar muchas, pero quiero llevarlo por algunos de los textos y por algunas de las características que podemos ver en esta noche. Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 10, versículo 34. Dice Mateo capítulo 10, versículo 34: no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama al hijo, a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El versículo 39 termina diciendo: el que halla su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Una de las características de lo que es un discípulo en la Escritura es que es alguien dispuesto a pagar el costo. Hay un costo por seguir a Jesús.
Pero esto vale la aclaración para todos, que cuando se habla de un costo, no se habla de un costo monetario, como lamentablemente es muy recurrente, se escucha en el Evangelio de la prosperidad. Eso es herejía y es condenable por Dios. Cuando la Escritura menciona el costo de seguir a Jesús, habla de algo mucho más que el dinero. Está hablando de nuestro corazón. Alguien dispuesto a pagar el costo es alguien dispuesto a sacrificar el amor de los otros, el amor hacia los otros, por el de nuestro Señor. Parecen duras las palabras de nuestro Señor Jesús, porque dice, ¿cómo? Si el primer mandamiento es ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, y el segundo a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume toda la ley y los profetas. ¿Cómo es posible que Dios hable de división? Porque el Señor, cuando se refiere a espada, se refiere al costo de la vida de seguir a Jesús, que muchas veces nos cuestan relaciones. ¿Quién no ha sufrido o está sufriendo ser dejado de lado por amigos, ser dejado de lado por familia? ¿Quién no ha encontrado o está encontrando resistencia en sus familiares por la decisión de seguir a Jesús? ¿Quién no ha sufrido cerrando la puerta, preguntándole al Señor, Señor, ¿por qué permites que las personas que más amo, más me dañen por seguir a Jesús? ¿Quién no ha orado de esa manera? El Señor está mencionando uno de los costos y es nuestras relaciones. Cuando habla de amar a padre, madre, hermano, en otro de los evangelios dice un término que usa no para menospreciar, sino amar menos, que se traduce como aborrecer. El que no aborrece a padre, madre, hermano, no está hablando de un rechazo, sino de amar menos que a nuestro Señor. Cuando esas personas que amamos nos presionan, nos ponen contra las cuerdas y seguirme cada día. Cuando habla de negarse a sí mismo, es una de las cosas más difíciles que nos puede pedir el Señor, la abnegación. Y eso implica dejar nuestros proyectos personales de realización personal, que son tan lindos y tan buenos, en un segundo plano. En la lista de prioridades, más abajo. Por ahí nosotros le queremos dar un sentido muy bueno a nuestras carreras de vida, a nuestro trabajo, y por ahí no nos damos cuenta que nos está absorbiendo todo el esfuerzo, nuestra dedicación, todo nuestro tiempo. Y nuestro tiempo al Señor, ya sea de oración, devocional, incluso de servir al Señor, queda dependiendo, condicional. Si tengo esfuerzo, ganas, tiempo y dinero. Una muy buena forma de analizar cuáles son nuestras prioridades en nuestras vidas es ponernos a pensar cuáles son nuestras preocupaciones. Porque lo que nos preocupa estará primero en la lista de prioridades. Uno puede tener razones bien sensatas para buscar el sustento, el trabajo, para esforzarse, pero muchas veces somos engañados por la necesidad, por la avaricia, por la codicia, por una realización personal y lo disfrazamos con buenas intenciones. Sin que nos demos cuenta, de a poco nos van quitando el tiempo. Por más que sean loables y buenas, nos van absorbiendo tiempo para los propósitos eternos que el Señor tiene en nosotros, en su iglesia. A los jóvenes, que he visto mucho, apenas tienen su primer trabajo, tienen plata, tienen su independencia económica y empiezan a buscar más y más y más. Por ahí no saben el tesoro que tienen en sus manos del tiempo, porque tienen más tiempo al ser solteros, sin hijos, sin estar casados.
más tiempo para el Señor y a veces lo usan para ganar más plata. Querido amigo, el enriquecimiento no es nada malo, no es pecado. El problema es cuando nosotros hacemos del dinero nuestra prioridad, nuestro ídolo. Alguien que está dispuesto a pagar el costo se va a negar a sí mismo. Si me acompañan a Lucas capítulo 9, versículo 62. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Cuántas veces no hemos dicho, che, qué bien que la pasaba antes, ¿no? Antes de conocer al Señor y venir a la iglesia, la verdad que estaba un poquito mejor acomodado, no tenía tantos problemas. ¿Cuántas veces en situaciones de poca fe y de tambalear, mis queridos, no hemos pensado que los tiempos pasados fueron mejores? Y esto me trae a memoria lo que pasó en la ciudad cuando los rescataron a Lot y su esposa. El que pone la mano en el arado, eso se traduce: el que quiere ser mi discípulo tiene un costo. No tiene que mirar atrás, no tiene que buscar una realización personal, sino tiene que buscar la glorificación de Dios por medio de una vida de obediencia, de bendiciones a otros. Por eso Pedro, incluso cuando en la vida cristiana se nos presentan problemas, a veces uno piensa que quiere venir a la iglesia para dejar de tener problemas o dejar de sufrir. Si usted viene por eso, mi querido amigo o amiga, lamento decirle que en el cristianismo los seguidores de Cristo seguimos sufriendo. Y a veces sufrimos más. ¿Por qué? El apóstol Pedro lo dijo, 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Dice 1 Pedro capítulo 2, versículo 21, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus... Qué difícil es seguir las pisadas de nuestro Señor Jesús. Qué difícil es aceptar el sufrimiento, pero con gozo, con una esperanza. Las personas que no tienen a Cristo sufren sin esperanza, sin promesa, sin un gozo. La vida en el Señor, un discípulo de Cristo, es alguien que está dispuesto a pagar el costo. Esto nos lleva a pensar, ¿qué está tomando mis energías? ¿Qué está requiriendo mi tiempo? ¿Qué está ocupando más mi tiempo en la semana? Que no sea vivir para el Señor, pensar en el Señor y planificar en el Señor. Como segundo punto, podemos ver que discípulo es un seguidor, no un simple. Vale esta aclaración. ¿Por qué? Vamos a notar en realidad en el tiempo del Antiguo Testamento, en el tiempo del Nuevo Testamento, también había discípulos de famosos filósofos como Pitágoras, Sócrates, Epicuros, entre tantos. Y de ahí también viene la palabra en griego que es matetes para el hombre, para decir discípulo, y matetria para la mujer, que sería discípula. Era un término usado en el primer siglo por todos los griegos y hablaba de alguien que no solamente seguía el aprendizaje de una persona, sino que tomaba su vida. Era como un partidario. Era como alguien no solamente oyente de alguna escuela,
sino como fiel seguidor de su enseñanza de la vida. Ese mismo término se usa para describir a los discípulos de Cristo. Pero hay una gran diferencia, y eso lo vamos a ver al último. El seguidor de Cristo, el discípulo, justamente es un seguidor y no es un simple. ¿Por qué digo no es un simple? Proverbio habla mucho del simple. La sabiduría, dice capítulo 1, Salomón habla que está para dar sabiduría y entendimiento a los simples o inexpertos. Proverbio 14:15 dice, el simple todo lo cree, pero el prudente mira bien los pasos. Alguien que sea discípulo de Cristo no es alguien sin razonamiento. ¿Por qué digo esto? ¿Cuántas veces nosotros, antes de venir a Cristo, no hemos pensado que la iglesia era una secta? Quizás hoy, hermano o hermana, te encuentras con personas que piensas que formas parte de una secta. Pues no es así. La persona que sigue a Jesús no pierde su razón. Al contrario, la usa para aprender del Señor. Pero es muy importante el distintivo seguidor. ¿Por qué? Un discípulo no es solamente un oyente, sino alguien que sigue las pisadas. Ahora ustedes me dirán, claro, seguimos las pisadas de Cristo. Momentito. Deberíamos también seguir las pisadas de un referente. Y ahí entramos en problemas. 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí como yo de el apóstol Pablo. Sed imitadores. Se los olvida. Se olvida las cosas que hicieron en la ciudad santa. Eso nos pasa a nosotros. Podemos encontrar muchas personas que le encantaría, estoy hablando en la iglesia, ¿como quién te gustaría ser? El muchacho, Messi. Las chicas, Antonella. No, hacen ahí, no. Pero tenemos seguro figuras que no son hombres y mujeres de Dios, que nos llaman la atención y que queremos imitar, que nos gustaría pensar o vivir, aunque sea en lo más interno de nuestros corazones. A veces puede ser, para los más jóvenes, un cantante. Parecen que la tienen la vida resuelta, pero ese es el problema. Salomón escribió diciendo, hay inicuos, personas sin Dios que son sepultados y son aplaudidos, y los santos son olvidados. Y eso nos pasa a nosotros. Dígame, hermano, hermana, si no les cuesta encontrar a alguien en la iglesia a quien imitar, a quien ir y pedirle cuentas de su vida. Esa palabra, rendir cuenta, ¿cómo le cuesta? ¿Cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta rendir cuenta? Porque pensamos que perdemos la libertad, que somos guiados y no podemos cambiar de opinión. Por eso vale la aclaración. Un seguidor de Jesús tiene la responsabilidad de buscar a alguien a quien imitar, algún hermano, hermana, a quien poder recurrir, a quien poder pedir consejo. Pero no solamente eso, todos tenemos el deber de sopesar cualquier tipo de enseñanza con la Escritura. Un seguidor de Jesús no pierde la razón. Había hermanos en Berea, cuando Pablo hace gran apologética frente a filósofos griegos, después va a la sinagoga y los hermanos todo lo que decían, escuchaban con atención, Hechos 17:11, para ver si el apóstol Pablo hablaba en coherencia con la Escritura.
Una cosa es ver si la persona está en sintonía con la Escritura y otra cosa es querer negociar el consejo. Una persona que es seguidor de Jesús es una persona que tiene que estar dispuesta a ser enseñable. Ese es un problema enorme en nosotros. ¿Saben por qué? Porque no pedimos consejo a menos que estemos hasta aquí en el barro o que tomemos una gran decisión como casarnos o encontrar un nuevo ministerio. Nos cuesta un montón. Nos cuesta un montón poder ser enseñables. Miren lo que dice Hechos 22:3. Dice, yo de cierto soy judío. Está hablando el apóstol Pablo. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad, instruidos a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Al creyente le cuesta ponerse bajo los pies de alguien. Segunda Timoteo 3:10, Pablo, ya terminando de escribir, terminando su carrera, le dice en forma de agradecimiento a Timoteo, porque has seguido mi doctrina, mi conducta, mi paciencia, amor, longanimidad. Está hablando de seguir a alguien, tener un referente. El modelo de la iglesia del Señor no ha cambiado. Está hablando de tener personas sabias como referente a los cuales nosotros nos pongamos bajo sus pies. Esto no significa que seamos títeres. Significa que tengamos la humildad de pedir el consejo, de rendir cuenta, de buscar dirección en nuestras vidas y que sigamos creciendo. A veces lo miramos a los hermanos como divanes, al consejero, a la consejera. ¿Por qué son divanes? Vamos, nos sentamos, expresamos todo lo que queremos y nos vamos conforme de que ya hemos sacado lo que nos pasaba. Eso es un problema, hermanos. Nosotros expresamos y lo que nos dice nuestro consejero, nuestra consejera, lo ponemos a un costado de la conversación. A lo mejor decimos, sí, está bien, vamos y hacemos cualquier cosa. Eso, mi querido, se llama obstinación y es pecado. Tantas veces el Señor habló de la dureza de cerviz, porque cuesta agachar la cabeza, significa. ¿Por qué nos cuesta tanto buscar a alguien referente? Una mujer piadosa, un hombre piadoso, no perfecto. Nadie es perfecto. Solo cuando el Señor nos glorifique estaremos sin pecado. Pero mientras tanto, todos fallamos. Pero hay hermanos y hermanas dedicadas en el Señor a la cual podemos imitar, a lo cual podemos buscar y pedir consejo, pedir rendición, pedir dirección de vida. Dirección de vida, ponerme bajo sus pies, ser instruido. Mi querido, usted no está siendo instruido desde aquí. Esto es una enseñanza general. El discipulado y el seguidor camina al costado de la persona. Pasa tiempo, significa. Por eso también una persona que es discípulo es alguien que está dispuesta a levantar el manto mojado. Seguro me van a seguir con esta ilustración, pero uno cuando lava una remerita tiene más peso, ¿va? Lo cuelga, ¿no? Cuando lava un buzo y es de algodón y absorbe un montón, tiene más peso. Cuando lava un cubrecama y si es de 2 plazas encima,
y tiene que esforzarse bastante. Ahora, no sé cómo hacen los que lavan ese acolchado de tigre, ¿has visto? De la lavandería, deben tener así unos músculos para levantar eso mojado. Bueno, hay algo más pesado que eso, mis queridos hermanos, y es el peso de esta generación. Acompáñenme a 2 Reyes, capítulo 2. 2 Reyes, capítulo 2, versículo 6. Vamos a leer unos pasajes. Dice así, está hablando Eliseo. 2 Reyes, capítulo 2, versículo 6. Dice, y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante de lo lejos, y ellos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a un lado y al otro, y pasaron ambos por lo seco. Cuando había pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieras cuando me fuere quitado de ti, te será hecho. Mas si no, tomando sus vestidos, los rompió en 2 partes. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo, las aguas se apartaron a un lado y al otro, y pasó Eliseo. Tremenda experiencia. Esto es un libro histórico, no metafórico. Hay registro de 2 personas que no vieron la muerte. Uno era Enoc, que caminó con Dios, y otro fue Elías. Impresionante la forma en que el Señor lo llevó. Elías sabía, los profetas sabían, Eliseo sabía. Pero Eliseo fue valiente. Un discípulo de Cristo es alguien valiente que está dispuesto a tomar el manto mojado, el que pesa mucho. Hay algo más pesado que esta ilustración que hablábamos nosotros, y es el peso de la generación. Somos los responsables de alcanzar a nuestra generación y de preparar a la que viene. Somos responsables de alcanzar con el Evangelio a nuestra generación y de preparar a la que viene de nosotros. Eliseo, escuchen esto, estuvo bajo la sombra del profeta más alabado, más querido y honrado por el pueblo de Israel. No sé si ustedes recuerdan, pero en la transfiguración del monte, cuando va Pedro, Jacobo y Juan, el Señor hablaba transfigurado ¿con quién? Con Elías y con Moisés. Grandes figuras para el pueblo de Israel. Eliseo fue su discípulo, su siervo, su señor, su Adón, era Elías. Gran profeta. Hizo grandes cosas en contra de la corrupción y el pecado de Israel y de los reyes. Estaba dividido Israel y Judá en ese tiempo. Y Eliseo fue valiente, querido hermano, hermana, en tomar el manto mojado, en tomar la posta y seguir para su generación. Por ahí nosotros no tenemos eso en mente, que estamos aquí mientras el Señor lo disponga para alcanzar a nuestra generación y para preparar a la que viene. A veces tenemos temor de que nosotros como discípulos nos convirtamos en discipuladores.
Todavía tengo muchos errores. El Señor sigue trabajando en mi carácter. ¿Qué voy a hacer si me preguntan tal cosa? Es mucha presión porque estarán viéndome. A veces decimos, no voy a ser como aquel hermano y hermana, me falta muchísimo para llegar a ser lo que Él es en el Señor. Mi querido hermano, no se tire abajo, no sea cobarde. Elías fue un gran siervo del Señor, pero fue uno de los pocos que la Escritura registra que él en una cueva dijo: quítame la vida, porque no soy mejores que mis padres. Cuando Jezabel, esposa de Acab, pidió su cabeza, después de hacer grandes milagros y despojar de la idolatría y de los sacerdotes idólatras que había en Israel, Jezabel pidió su cabeza, mandó a asesinarlo. Elías huyó temeroso, cansado, muy cansado de las pruebas. Y lo primero que le dijo el Señor: quítame la vida porque no soy mejores que lo que me han enseñado. Querido hermano, el Señor puede hacer grandes cosas con un corazón dispuesto. El problema es que nosotros nos queremos comparar a la vida y obra de hermanos y hermanas. El Señor nos usa de diferente manera. No hay por qué acobardarse. Tenemos que ser valientes y tomar el manto mojado para alcanzar esta generación, y sobre todo para ser consciente que vos vas a preparar a la que viene. Sí, da temor, pero que quede en preocupación sería negligencia. El Señor nos manda a que alcancemos esta generación. Vamos a 2 Timoteo, y con esto ya vamos terminando. 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Lo que has oído ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Alguien me puede decir cuántas generaciones puede contar en este texto? Muy bien, Lucho, muy bien. Al filo del cañón, Lucho. 4. Pablo, Timoteo, hombres fieles y otros. Hay 4 generaciones en este texto. Te encargo que tomes el manto mojado y alcances a tu generación y los prepare para alcanzar a los que vienen. ¿Qué estamos haciendo en nuestras vidas si no nos estamos preparando para esto? 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice: porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de fe, amor y dominio propio. No hay nada más pesado que el manto de Elías mojado. No hay nada más pesado cuando te pasan la posta. ¿Cuál es el problema de nosotros? No la queremos. A veces no la queremos. 2 Timoteo capítulo 2 versículo 4 termina el apóstol Pablo ya su última carta diciendo: ninguno que milita se enrieda con los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Qué nos está enredando hoy para que no estemos preocupados por esta generación? ¿Qué me está enredando
para que no esté preparando a la que viene. Y por último, ¿se acuerdan que iba a decir cuál es la diferencia entre los discípulos de Epicuro y de Sócrates con los del Señor Jesús? Hay una gran diferencia. Los griegos, los filósofos, le pedían a los maestros ser sus discípulos. ¿Sabes cuál es la diferencia con los discípulos del Señor? Que el Señor te llama a ser discípulo. Amigo, amiga, si has venido aquí por enésima vez y aún no sos discípulo de Cristo, el Señor te llama. Jesús dijo en Marcos capítulo 2, versículo 17, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Yo no he venido a buscar a justos, sino a pecadores. Y en Hechos 17, el apóstol Pablo dice, en realidad es Lucas el que escribe, relatando, Dios habiendo pasado los tiempos por alto del pecado, manda a todo hombre, señora, señor, amigo, si hoy no sos discípulo de Cristo, el Señor te está llamando a que le sigas. Te está llamando a que dejes una vida sin propósito, sin gozo, donde hay vanidad y sobre todo donde vas camino a una eternidad en el infierno, sin Dios. Amigo, amiga, hoy es tiempo de que respondas el llamado de nuestro Señor Jesús, ven y sígueme. Vamos a terminar este tiempo orando. Bendito Dios, te damos gracias por el tiempo de tu palabra. Gracias por el mensaje que nos exhorta, que nos anima y que nos enseña cuáles son las características, una de tantas, Señor, de ser tu discípulo. Padre, te pedimos que nos des fortaleza y convicción en nuestros corazones para ser seguidores de ti, para seguir tus pisadas, para honrarte, para que cuando te veamos en el cielo, Señor, puedas sonreír por la vida que llevamos para darte gloria, Señor. Ayúdanos a alcanzar esta generación. Ayúdanos a no ser negligentes y preparar a la que viene, Señor. También te pedimos por aquellos que están escuchando el llamado a ser tus discípulos, Señor, que por primera vez quebranta sus corazones, Señor. Tráelos a la vida eterna. Te damos gracias por todo lo que haces y nos muestras día a día, Señor, en tu misericordia. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.